nos conllevan a validación de proceso no pueden desligarse de nuestro día a día, porque precisamente lo que buscamos como objetivo es establecer cómo funcionamos durante nuestra operación normal. Eso es importante para que nuestro proceso de validación de procesos al final dé y refleje los resultados que como compañía queremos. Haciendo ese repaso, si entramos a los prerequisitos que necesitamos para poder llegar a hablar de validación de procesos de manufactura. En este punto estamos hablando que entre los prerequisitos tenemos el plan maestro de validación, la calificación de proveedores, la calificación de personal, la validación de los métodos analíticos, las buenas prácticas de ingeniería. Continuamos con la calificación de instalaciones, áreas, sistemas de apoyo crítico, equipos, instrumentos, la validación de sistemas computarizados, validación de limpieza, entre otros. En nuestra sesión anterior hablamos un poco de lo que era el plan maestro de validación. Por eso, en este punto quiero enfocarme ya a partir de lo que tiene que ver con calificación de proveedores, calificación de personal y validación de métodos analíticos. Entonces, entrando en materia, la calificación de proveedores. La calificación de proveedores va más allá de hacer una auditoría. La calificación de proveedores es una herramienta de evaluación de riesgos. Nos da un nivel adecuado de confianza de que los proveedores, los vendedores o contratistas nos van a suministrar una calidad constante en las materias primas que adquirimos, en los materiales de envase y empaque que adquirimos, en los componentes o servicios que adquirimos, conforme con los requisitos regulatorios. Aquí, un punto importante es que un proceso integrado de calificación de proveedores también debe ser capaz de ayudarnos a identificar. Y no solo identificar, sino debe ser capaz de ayudarnos a mitigar los riesgos asociados a los materiales, a los componentes de los servicios que adquirimos. Entonces, en este punto, como una premisa, tenemos lo siguiente. Aprobar o calificar a los proveedores previo a la calificación del desempeño de manufactura es una necesidad. Esto asegura confiabilidad. Y aquí estamos hablando inicialmente de insumos y servicios. Entonces, ¿qué nos queda? Claridad aquí es una necesidad. No es algo que podemos evaluar si lo realizamos o no. Es imperativo hacerlo. Bueno, pero entonces cuando hablamos de calificación de proveedores, la pregunta que nos haríamos es, bueno, ¿qué proveedores tengo que calificar? ¿Qué proveedores dentro de mi proceso debo considerar para este proceso? Entonces, aquí hablamos de los fabricantes de materias primas, hablamos de los fabricantes de los materiales de envase y empaque, hablamos de los proveedores de esas materias primas o de esos materiales de envase y empaque, hablamos de los proveedores de insumos de laboratorio. Aquí puede ser estándares, reactivos, material de vidrio, insumos del laboratorio, cualquier ítem que tenga que ver con temas analíticos. Hablamos de los insumos empleados en las plantas, por ejemplo, sanitizantes, desinfectantes. También están involucrados nuestros proveedores que ejecutan para nosotros los procesos de calibración y validación, calibración de instrumentos, validación de equipos. También hablamos de los que nos suministran los temas de limpieza, de mantenimiento y de control de plagas. También en este punto están involucrados los maquiladores, cuando ejecutamos nuestros procesos de fabricación en otras compañías. Cuando tenemos análisis por contratos, en esto con maquiladores de fabricación, o sea, con laboratorios donde mandamos o enviamos nuestros productos para ser verificados analíticamente. Y también están involucrados en este punto los proveedores que nos ayudan en todos los temas de almacenamiento y distribución. Bueno, aquí tenemos otra premisa. La falla de los proveedores es suministrar insumos
servicios que cumplan con lo requerido. Cuando un proveedor falla en el suministro de estos insumos y servicios, lo que provoca es que nos generan inconvenientes que al final se van a ver reflejados en el incumplimiento de la calidad del producto que nosotros estamos fabricando. El proceso de calificar a un proveedor inicia con la selección y evaluación y con el establecimiento de criterios como el perfil que deseamos. Por ejemplo, ¿cómo afecta el material o insumo sobre mi producto? ¿Cuáles son los costos de los tiempos de entrega? ¿Cuál es el origen de los insumos? ¿Cuál es la capacidad que tiene el proveedor de responder ante emergencias que tengo? ¿Cuál es la flexibilidad que tiene el proveedor para mi proceso? ¿Y cuál es la experiencia que tiene este en el sector? Aquí estamos hablando sea farma o sea alimentos. Bueno, debemos construir o elaborar un procedimiento donde indiquemos la estrategia que usaremos para realizar la calificación de estos proveedores. Este procedimiento debe considerar la naturaleza del insumo, del servicio que nos entrega el proveedor y, además, debe clasificar a los proveedores basado en el riesgo, en los tipos y criterios de evaluación, en las escalas de clasificación, en formatos, es decir, el procedimiento debe darnos la guía completa de cuál va a ser la manera en que nuestras compañías, en este caso, por ejemplo, Nutrifarma, va a hacer la evaluación de los proveedores que tenemos en este momento como aliados de nuestro proceso. Aquí tenemos que tener en cuenta que tenemos dos tipos de proveedores. Nosotros tenemos proveedores con los que venimos trabajando en línea hace un tiempo, desde que comenzó nuestra compañía o desde que implementamos algún proceso. Y tenemos otros proveedores que son, digamos que los potenciales, los que queremos evaluar para que sean aliados de nuestro proceso interno. En este punto, debemos que considerar algunos ítems para iniciar esa evaluación. Lo primero que debemos verificar es que nuestros proveedores estén legalmente constituidos, que tengan experiencia suficiente, como vimos en la diapositiva anterior, en el slide anterior. Debemos garantizar, verificar, comprobar que nuestros proveedores tienen la experiencia que nosotros requerimos para la necesidad que tenemos. Además, estos proveedores deben tener capacidad para cumplir con los requisitos de calidad que solicitamos. Debemos hacer una evaluación financiera que garantice la viabilidad durante los periodos de suministro, durante el tiempo que queremos trabajar con nuestros proveedores. Debemos revisar cómo son las respuestas a las consultas que realizamos. Debemos verificar cómo se mueven con respecto a las ofertas, si son capaces de mantener los precios, si son flexibles a las necesidades de nuestro negocio. Y además, y no menos importante, debemos verificar cómo nuestros proveedores, sean de línea, que ya venimos trabajando con ellos, o nuevos, se comportan con respecto al cumplimiento de las regulaciones que les apliquen. Puede ser BPM, buenas prácticas de manufactura, pueden ser buenas prácticas de almacenamiento, distribución, y en el caso de laboratorios que nos presten servicios analíticos, pues tenemos que verificar y comprobar su cumplimiento con respecto a las buenas prácticas de laboratorio. Los mecanismos mínimos que tenemos que considerar para proceder a la aprobación de un proveedor nuevo pueden ser, entre otros, la ejecución de una auditoría documental o en sitio para tener la evidencia de un sistema de gestión documental adecuado, confiable. 2. Debemos garantizar que el proveedor que va a ser evaluado tenga la capacidad de entregarnos la documentación legal y técnica completa que estamos necesitando.
En el caso de que necesitemos, sea un proveedor de materias primas o materiales de envase, necesitamos garantizar que sea capaz de entregarnos muestras de los insumos que necesitamos evaluar. Al tiempo, debe ser capaz de poder entregarnos los resultados de análisis o las pruebas que determinen que el material que nos está entregando cumple con los criterios de calidad que nosotros estamos exigiendo, independientemente que nosotros, en nuestro proceso interno, vayamos a hacer la verificación que en efecto nos corresponde. Y por último, lo que vimos anteriormente, debemos garantizar que el proveedor va a ser capaz de cumplir con los requerimientos regulatorios que le apliquen dependiendo del sector en el que esté incluido. Con esta información, nosotros ya podemos incluir a este potencial proveedor en un listado inicial de proveedores para poder generar en principio órdenes de compra o poder empezar a construir un historial de las entradas y servicios realizados. ¿Por qué? Porque en este punto es importante no solo verificar si podemos empezar a trabajar con él, sino que una vez definimos que este proveedor es apto para lo que nosotros necesitamos y empezamos a generar compras con ellos, necesitamos empezar a construir un historial de comportamiento de los ítems que hemos visto anteriormente. Bueno, en cuanto a los proveedores actuales, los requisitos que tenemos que verificar son básicamente los mismos que vimos con los proveedores que son considerados nuevos para nosotros, con la diferencia de que al ser proveedores con los cuales ya hemos venido trabajando anteriormente con ellos, debemos poder contar con históricos del comportamiento de los insumos que nos están entregando, sean insumos, sean materias primas, sean los servicios prestados. Es decir, ya tenemos que tener un avance del comportamiento de este proveedor para poder garantizar que se mantengan los listados de proveedores aprobados que tenemos y verificar si es posible con ellos ir a una evaluación final que los determine como un proveedor calificado para nosotros. ¿Qué hay que tener en cuenta acá? Un proveedor se considera calificado cuando ya existe evidencia de su desempeño histórico de cumplimiento. Bueno, entonces, antes no podemos hablar de un proveedor calificado. Hasta este punto hemos hablado de una selección, hemos hablado de una evaluación del proveedor, hemos hablado de una aprobación del proveedor y por último, cuando ya tenemos todas esas evidencias de cumplimiento a los requisitos que tenemos, ahí sí podemos empezar a considerar a un proveedor como apto para calificarse o calificado. Les presento acá un gráfico que ha sido extraído de la guía de validación de procesos de manufactura que fue elaborada por la Cámara de Comercio de Bogotá en conjunto con un número importante de compañías farmacéuticas y de asesores internacionales, en la cual se resume lo que hemos visto a este momento. Como ven, la primera columna, estamos hablando del proceso de selección, donde definimos cuál es el perfil del proveedor, qué productos o servicios nos va a prestar, cuál es su experiencia. Vamos a una segunda columna, donde lo que estamos es teniendo las evidencias de su sistema de gestión de calidad y hablamos que puede ser a través de auditorías presenciales o virtuales, donde ya tenemos la documentación que hemos solicitado, sea legal o sea técnica, donde nos ha suministrado el proveedor muestras para nuestra evaluación y determinar si el insumo, materia prima o material que nos está entregando cumple con los requisitos que nosotros necesitamos en el caso de un proveedor nuevo y en el caso de un proveedor legado o que ha venido trabajando con nosotros de hace un tiempo, los históricos que necesitamos para poder verificar cómo ha sido su comportamiento y el cumplimiento regular
Disculpe, no se escucha. Se fue la de un momento. ¿Listo? Listo, perfecto. Hablamos de las columnas de selección, de la columna de evaluación, la columna de aprobación. En la columna de aprobación estábamos conversando de que es posible que durante la etapa de evaluación nuestro proveedor haya quedado condicionado por no conformidades, por desviaciones que hayamos levantado durante el proceso de evaluación y que es necesario que sustente, que cierre para poder garantizar que el proveedor es capaz de cumplir con nuestros requisitos. En este punto, cuando ya hemos considerado al proveedor y tenemos la documentación suficiente y el histórico adecuado, ahí vamos a lo que hablamos hace un momento, poderlo incluir en un listado de proveedores aprobados. Y la última columna, que en este punto ya hablamos de calificación. Aquí ya estamos hablando de la evidencia que ha sido demostrada y es la verificación constante que debemos ejercer sobre nuestros proveedores para garantizar de que lo que hemos revisado durante las etapas de aprobación y evaluación se mantiene durante el tiempo. Aquí elaboramos un informe de aprobación y al tiempo documentamos el desempeño histórico de nuestro proveedor en cuanto a calidad, oportunidad, atención u otros temas. Y ya al finalizar con un informe final podemos determinar al cumplir las 3 etapas previas que nuestro proveedor está calificado y que es parte de un listado de proveedores del cual la compañía va a hacer uso para que solo los que estén incluidos en ese listado sean los que puedan suministrar insumos, materias primas, servicios con nosotros. Entonces, en resumen, debemos al final elaborar un listado de fabricantes proveedores aprobados que nos permita diferenciar cuando un proveedor alcanzó el estado de calificado. Ahora, algo importante. Este listado debe ser administrado por el área de calidad y toda compra que se realice debe ceñirse a los proveedores que estén en ese listado. Importante. Las compras deben realizarse a los proveedores que están incluidos en ese listado. Ahora, en este listado es importante mencionar que podemos establecer una columna en donde vayamos definiendo cuál es el estado del proveedor. Por poner un ejemplo, un listado de este tipo tiene, por ejemplo, una columna inicial con el código interno que manejemos de acuerdo a nuestra herramienta ERP. Puede tener como una columna subsiguiente donde estemos mencionando cuál es la descripción de ese material, materia prima, insumo en nuestra organización. Tiene una siguiente columna donde mencionamos, por ejemplo, cuál es el nombre del proveedor, cuál es el nombre del fabricante, cuál es la dirección de cuál nos está suministrando el insumo, la materia prima, el material de envase y empaque. Puede tener una sección donde estén las condiciones de almacenamiento, una columna donde esté la referencia específica que estamos comprando y al final puede tener una columna donde podamos ver de manera muy rápida si el proveedor está en etapa de selección, está en etapa de evaluación, está en etapa de aprobación o si finalmente ha cursado todo el proceso y ya es un proveedor calificado. Ahora, algo que sucede mucho en nuestra industria, especialmente en la industria de alimentos, es que muchas de las materias primas que nosotros adquirimos por temas de costos o por temas de rapidez en conseguirlas, las compramos a través de intermediarios, que también son llamados brokers. Aquí es importante
dejar sobre la mesa de que si el material es crítico para nuestro proceso, sea un excipiente, sea un activo, y al tener que adquirirlo a través de un intermediario genera una complejidad adicional. ¿En qué sentido? De que va a ser necesario también tener que someter a un proceso de calificación a estos intermediarios y brokers con las dificultades que se pueda tener. ¿Qué dificultades? Por ejemplo, que los brokers en algunas ocasiones manejan la información de sus fabricantes de manera confidencial y eso nos puede hacer o llevar a no poder contar con la información que necesitamos para garantizar que el proveedor o el material que nos está entregando puede llegar a una etapa final de calificación. Entonces ahí tendremos que buscar alternativas para que nuestros intermediarios o brokers puedan surtir todo el proceso de selección, evaluación, aprobación, al final llegar a una calificación, siempre y cuando cumplan los requisitos que nosotros necesitamos. No sé si en este punto hay alguna inquietud. Yo no puedo ver en este momento si están escribiendo algo, pero si algo, pueden ir escribiendo sus inquietudes y las vamos revisando en un momento. Bueno, aquí hemos tratado de ver de una manera, digamos, lo más amigable posible cómo es el proceso de calificación de un proveedor. Como dato adicional, es importante que internamente, durante ese proceso que nos lleva a calificar un proveedor, nuestro procedimiento debe indicar la manera como vamos a calificar cada uno de los ítems que vamos a evaluar. Por ejemplo, ponderaciones. Y podemos definir, por ejemplo, entre varios proveedores que nos van a suministrar una misma materia prima o un mismo servicio de calificación o calibración de equipos, instrumentos. Podemos definir ponderaciones como, por ejemplo, disponibilidad de la materia prima al momento de que sale la orden de compra y ponderamos de un antes. Uno, por ejemplo. Podemos tener un ítem que diga, por ejemplo, calidad de la materia prima. Otro ítem puede ser flexibilidad. Otro ítem puede ser precios. Y así sucesivamente poder establecer una ponderación que al final nos lleva a poder tener una calificación final de los proveedores y determinar cuál es el mejor para nuestro proceso. Listo. Ahí siguen viendo la diapositiva última que mostré el esquema de selección, evaluación, aprobación y calificación de proveedores. Bueno, vamos a hablar ahora de la calificación de personal. En la actualidad, la calificación del personal es considerado un requisito indispensable para poder demostrar confiabilidad de los procesos. Aquí estamos hablando de la normatividad que han expedido entes regulatorios como, por ejemplo, el INVIMA, COFEPRIS, ANMAT, ANVISA, la FDA o la Agencia de Medicamentos Europea, la EMA. Sin embargo, a pesar de eso, de ser un tema en el que los entes regulatorios están haciendo tanto énfasis, es uno de los aspectos en los que con mayor esfuerzo debemos trabajar al interior de nuestras organizaciones. No porque no estemos dándole la atención que requerimos, sino porque es posible que el día a día, las presiones, la necesidad de avanzar en el resto de procesos nos esté llevando a ejercer unos procesos de entrenamiento, de capacitación y al final calificación de nuestro personal de una manera no adecuada o tal vez no con la rigurosidad que los entes regulatorios
están exigiendo. Bueno, pero ¿calificar el personal? La respuesta es sí. La razón es que calificar el personal trae beneficios. ¿Para quién trae beneficios? Para los colaboradores y para la compañía. ¿En qué forma? Por ejemplo, aumenta las habilidades y las cualidades del personal. Segundo, se incrementa el desempeño del personal de una forma eficaz y eficiente, exponencial. Tercero, la organización se vuelve más fuerte, productiva y también se vuelve rentable al calificar al personal. Ya que con esto estamos demostrando que contamos con un personal competente, confiable. ¿Competente y confiable? Otra vez, la respuesta es sí. Porque el personal que está ejecutando sus labores, actividades de manera correcta sin necesidad de observación, es un personal que sigue los procedimientos y entiende la razón de los procesos y que además cumple a cabalidad con las buenas prácticas de manufactura, que es al final lo que los dueños del proceso buscan. Tener un equipo de trabajo al que a pesar de que estemos en una escala jerárquica, no tengamos que estar detrás de ellos recordándoles cómo deben desarrollarse las actividades. Creo que ese es al final el objetivo macro que todos deseamos cuando estamos ejerciendo procesos de calificación de personal. Aquí aparece un nuevo término y ese término es evidencia. Decir que nuestro personal se encuentra capacitado no solo significa contar con la formación académica y capacitaciones. Se requiere demostrar que el personal posee la experiencia y ejecuta las actividades que se le asignen de manera adecuada, de manera correcta. La calificación del personal no solo está dirigida o debe ser ejecutada sobre nuestro personal operativo o los analistas. Aquí algo que hay que hacer énfasis es que esto también abarca incluso a los directivos, a la alta gerencia. ¿Por qué? Porque ellos son, digamos que parte activa, fundamental en el desarrollo, en el mantenimiento de las buenas prácticas de manufactura. Por ende, aplica a los jefes, a los supervisores también, ya que nosotros participamos de una manera indirecta en los procesos y tenemos influencia, sea positiva o negativa, en lo que nuestro personal ejecuta. ¿Y esto por qué? Porque, como ya mencionamos hace un momento, porque actuamos bajo una jerarquía. Y al actuar bajo jerarquía, el personal que tenemos a cargo, que al final es el que estamos buscando sea calificado, actúan también bajo normas, bajo reglas y bajo las directrices que la alta gerencia, que los directivos, que los jefes, que los supervisores ven durante el día a día. Por eso es importante que nosotros, como digamos que parte administrativa del proceso, que no estamos de manera directa en la fabricación de nuestros productos, también estemos en un proceso de calificación para garantizar que las instrucciones que damos van a estar siempre enfocadas en el mantenimiento de nuestro sistema de gestión de calidad. Calificación de personal. Bueno, ¿qué pasos debemos ejecutar cuando estamos en un proceso de calificación? Aquí hablamos de tener un proceso, inicialmente de un proceso adecuado de selección. Cuando hablamos de un proceso adecuado de selección, estamos hablando puntualmente de que las personas que estamos seleccionando, cuando tenemos nuestro proceso de entrevista, deben ajustarse a los perfiles de cargo que nosotros tenemos definidos en la compañía. Muchas veces por necesidad, por urgencia, porque no encontramos
digamos, en el mercado laboral, en el perfil que requerimos, nos vemos en momentos, creo que todos hemos vivido, hemos tenido la necesidad de contratar personal que es posible que no se ajusten totalmente al perfil de cargo que tenemos definido en la compañía. Esto no quiere decir que las personas que no cumplan el perfil no puedan ingresar a un proceso de entrenamiento interno que los lleve a elevar su ponderación y que al final los podamos garantizar que cumplen el perfil que tenemos definido. Una vez la persona es contratada, debemos garantizar que va a conocer su perfil de cargo. No solo en el proceso de selección estamos buscando que se ajuste al perfil de cargo, pero una vez lo contratamos debemos garantizar de que esa persona va a conocer con detalles cuáles son las funciones que va a realizar dentro de la compañía. Debemos también garantizar de que va a tener la información de cuáles son las responsabilidades adicionales que va a tener que ejercer durante su labor y debemos asegurar que inicie su proceso de capacitación, inducciones iniciales dentro de la organización y capacitación de inducción al cargo. Aquí diferenciamos porque una tiene que ver con, digamos que la introducción a la compañía en cuanto a generalidades y la segunda tiene que ver con actividades propias de su rol. Ibis, discúlpame, Alejandra Hernández tiene una pregunta o levantó la mano. Sí. Alejandra, si quieres, puedes comentar tu pregunta con el audio o si estás de acuerdo por el chat. Ok, yo creo que sigue Ibis y Alejandra, si quieres, escribes en el chat la pregunta que tenías. Gracias. Listo, perfecto. La capacitación está enfocada en 3 categorías. Inducción, inducción general, inducción en el puesto de trabajo y la capacitación continua. Cuando hablamos de capacitación de inducción, estamos hablando particularmente de lo que tiene que ver con misión, visión, estrategias, valores de la organización, temas de seguridad, de higiene, salud en el trabajo, cómo maneja la compañía los permisos, las incapacidades, cómo es el manejo de vacaciones, el manejo de licencias, en fin. Y normalmente dentro de nuestras organizaciones esa capacitación de inducción está, digamos que es impartida, digamos, de manera general por el área de talento humano con el acompañamiento del resto de áreas de la compañía, pero digamos que como el líder de esa sección es el área de talento humano. Viene la capacitación en puestos de trabajo. Aquí estamos hablando de, como lo mencionamos hace un momento, de actividades específicas de su rol dentro de la compañía. Y aquí estamos hablando de si son analistas, si son personas que van a ejercer funciones operativas dentro de la planta, del manejo de equipos, de instrumentos, de los controles que hay que realizar, del uso del uniforme, de los manuales y demás procedimientos que tengan que ver con el rol que va a desempeñar la persona. Y en este tipo de capacitación habitualmente son impartidas por los jefes, por los supervisores, o por los responsables de las áreas en las cuales la persona va a ejercer su rol principal. Y tenemos la capacitación continua. Aquí estamos hablando de cuando implementamos dentro de la organización nuevos procesos, cuando compramos nuevos equipos, cuando, no sé, implementamos nuevas formas farmacéuticas, cuando abrimos nuevas líneas de trabajo, cuando hay actualizaciones regulatorias, cuando tenemos que evaluar los resultados de las auditorías y, por ejemplo, también el último que menciona ahí, cuando tenemos que tomar capacitaciones, sean por cursos externos o internos. Bueno, las capacitaciones deben ser impartidas por personal calificado. Es ahí
lo que mencionábamos hace unos slides atrás, que los líderes de los procesos, hablamos de la alta gerencia, de los directivos, de las jefaturas, de las supervisores, de las coordinaciones, no estamos exentos del proceso de calificación. ¿Por qué? Lo que ya comentamos anteriormente, porque bajo el esquema de jerarquía, nuestro personal a cargo va a ejecutar las acciones que nosotros indicamos, pero el tiempo, porque en su mayoría, en estos casos, somos nosotros los que impartimos esos entrenamientos específicos. Por tanto, también debemos formar parte del sistema de calificación de personal. Bueno, retomando, las capacitaciones deben ser impartidas por el personal calificado. No solo se deben leer procedimientos, que en ocasiones es una de las fallas en las que caemos, sino que hay que llevar al personal a participar a través de preguntas, de ejercicios, hay que realizar exámenes, ya que debemos contar con la evidencia documentada de la evaluación y la comprensión de la capacitación. Al cumplir esto, o al cumplir este aspecto, podemos ir a la siguiente etapa, que incluye la demostración del conocimiento adquirido aplicándolo en sus actividades diarias. Bueno, ¿qué metodologías usamos para la evaluación del desempeño? Pues depende del cargo. Entre ellas, las herramientas que usamos para poder ejercer este proceso de entrenamiento, de calificación, están las listas de chequeo, las guías de observación, casos prácticos, revisión de los registros generados, cumplimiento de objetivos, entrevistas, muestras ciegas, y todo aquello que nos permita tener evidencia de que el personal que fue seleccionado, que fue contratado, que fue capacitado, que fue entrenado, al final tiene la capacidad de demostrar que ejecuta sus actividades diarias, sean analíticas, sean de fabricación, sean de toma de decisiones, sean de cualquier índole, está apto para ejercer su rol. Bueno, así, como vimos en el proceso de calificación de proveedores, tenemos este esquema que también fue tomado de la guía de validación de procesos de manufactura de la Cámara de Comercio de Bogotá. Se lo recomiendo. Realmente es un manual fácil de estudiar, extenso también, con muchos ejemplos. Pues además de las normas técnicas que ha sacado el INVIMA o otros entes regulatorios. Este esquema nos muestra lo que hemos conversado hasta el momento. Tenemos que el proceso para llevar a que nuestro personal esté calificado tiene etapas que van desde la selección, la capacitación, la evaluación y la calificación final. Y básicamente muestra el resumen de lo que hemos conversado hasta este momento. Bueno, debemos... listo. Si hay alguna inquietud en este punto, con mucho gusto, porque aquí vamos a nuestra premisa final con respecto a la calificación de personal, y es que debemos tener en cuenta que el personal se considera calificado cuando ya existe evidencia, como mínimo, del cumplimiento de su formación académica, capacitación, experiencia y desempeño de las actividades que realiza. El personal debe ser calificado de manera rutinaria, no solo una vez. Y cuando hablamos de una sola vez es que también tendemos a caer en el error de que solo hacemos el proceso cuando seleccionamos a los colaboradores y los contratamos. El proceso de calificación debe ser con una frecuencia establecida. Se deben establecer criterios para recalificar al personal, sean estos por tiempo transcurrido dentro de la compañía, porque cambió de posición dentro de la compañía, porque estuvo ausente, tuvo una ausencia prolongada que se puede dar,
En algunos casos, por ejemplo, aquí tal vez el caso más común son las licencias de maternidad. Cuando nuestras mamitas se van a licencia de maternidad y muchas veces, y empatamos con las vacaciones, se vuelve un periodo de ausencia de las labores largo en algunas ocasiones, e implica que cuando retomen sus actividades debemos volver a generar este proceso de calificación. La persona calificada debe tener claridad de las consecuencias de no ejecución de las actividades bajo su responsabilidad. Eso es importante, que al final del proceso de calificación, todo lo que pasamos por ese proceso lo tengamos claro, que las consecuencias de la no ejecución de las actividades son nuestra responsabilidad. Y no se puede proceder a calificar a un proceso de manufactura si el personal que participa en él no se encuentra calificado. Por ende, si ya estamos considerando iniciar un proceso de calificación de alguno de nuestros procesos, por favor, revisemos lo que hemos conversado hasta este momento. Nuestro personal el personal que va a participar en ese proceso, ¿está calificado? ¿Es apto para ejecutar el proceso? Y la respuesta no es solo sí, lo entrenamos, lo evaluamos. No, debemos tener la evidencia documentada de que el personal ha sido calificado. Básicamente, así como vimos en el tema de proveedores, debemos tener por cada uno de nosotros, después de pasar el proceso de calificación, casi que un batch, algo parecido a un batch record, en el que se encuentre toda la evidencia de nuestro proceso de entrenamiento, evaluación y calificación dentro de la compañía. Normalmente, cuando los equipos auditores vienen y nos verifican, a uno no le dicen, tráigame, bueno, nos dicen, tráigame, yo quiero ver cuándo fue el entrenamiento de tal persona, por ejemplo, en la codificadora, o en el HPLC, o en el potenciómetro, en el osmómetro, en fin, sino que en ocasiones, o lo he vivido, piden la carpeta completa de todo el proceso de entrenamiento que ha tenido nuestro analista, nuestro operario, desde que está en la compañía. Y en ocasiones he visto, y además también he participado, en que cuando una persona es calificada, se emite un certificado donde, por ejemplo, Nutrifarma dice, el laboratorio Nutrifarma certifica que, por ejemplo, Adriana Moreno se encuentra calificada para desempeñar las siguientes actividades dentro de su rol, y ahí las enumeramos. Las actividades que hayan sido evaluadas y al final demostrada la evidencia de que es apta para ejecutar ese rol, con las evidencias dentro de la carpeta de todo eso que estamos informando en el certificado. Eso es una buena práctica. Sería chévere que lo evaluaran para implementación. Listo. El tiempo ha corrido rápido y solo llevamos dos de los prerequisitos: calificación de proveedores y calificación de personal. Sin embargo, voy a ir rapidito y quiero entrar al último tema por hoy, la que es validación de métodos analíticos. Tal vez de estemos más empapados. Bueno, porque digamos que es uno de los ítems que en principio fueron como más notorios, de más revisión durante los procesos de certificación de nuestras compañías, o hemos aprendido incluso desde nuestra etapa estudiantil la necesidad de que los métodos que usamos para evaluar nuestros productos, nuestras materias primas, se encuentren validados. Bueno, los métodos analíticos deben ser validados sin importar cuál será su uso. ¿Esto por qué? Porque debemos garantizar resultados confiables que nos permita tomar la decisión correcta en cuanto a la calidad de nuestros productos. Si estos métodos analíticos los usamos para la evaluación de etapas o de productos que se encuentran dentro de la validación del proceso de manufactura, con mayor razón debemos garantizar su validación. Debemos recordar que esto no solo nos ayuda a determinar la calidad, seguridad y eficacia de nuestros productos, también nos ayuda a evaluar reproducibilidad,
y robustez de nuestros procesos. Antes de continuar, una premisa aquí. Para la ejecución de un método de análisis debemos contar con instrumentos calibrados, calificados. Se aplican. Debemos tener equipos, sistemas de apoyo crítico, servicios, áreas, sistemas computarizados, proveedores, insumos, equipos, instrumentos y personal calificados. Hasta este punto solo hemos hablado de personal y de proveedores. Sin embargo, en este tema de validación de metodologías analíticas, de manera global, debemos garantizar de que todo lo que usamos o influye en que nuestro procedimiento analítico al final se encuentre calificado, va enmarcado dentro del proceso de calificación de todo nuestro entorno. Tal cual, como si estuviéramos hablando del proceso de validación, de calificación de una fabricación de uno de nuestros productos. Perdón. Bueno, rápidamente, ¿qué pruebas debo aplicar en una validación de una metodología analítica? Las que conocemos y hemos escuchado por mucho tiempo. Exactitud, precisión, especificidad, límite de detección, límite de cuantificación, linealidad, rango, robustez y el mantenimiento del estado validado. Algo que no es nuevo, pero que está, digamos, desarrollándose con mayor fuerza en este último tiempo en nuestras organizaciones. De manera rápida, exactitud. ¿Qué es la exactitud? Es la cercanía del resultado obtenido por el método analítico que estamos evaluando con respecto al valor verdadero. Es decir, ¿qué tanto se parece el resultado que obtuve aplicando mi método con respecto al valor que yo esperaba? Esta prueba puede realizarse con placebo enriquecido. Lo que hacemos es al final calcular el porcentaje de recuperación del analito de interés contra la cantidad teórica adicionada. Y también podemos hacerlo por niveles de concentración para verificar las respuestas obtenidas. Para verificar si tenemos linealidad, debemos establecer también el rango de trabajo. Aquí es importante establecer para los que trabajan en el laboratorio y están, digamos, en su día a día más enfocados en este tema de validación de metodologías analíticas, es importante que definamos desde el principio cuál es el rango de trabajo que vamos a tener. Precisión. La precisión es el grado de concordancia de los resultados obtenidos al aplicar el método de análisis. Sencillo. ¿Qué hacemos acá? Aquí evaluamos la repetibilidad de una muestra homogénea bajo condiciones normales de operación de la metodología. Es decir, tengo mi metodología, en la que estoy en proceso de validación, ya la tengo estandarizada, y lo que tomo es una muestra homogénea, y lo que hago es como una serie de réplicas, y al final tengo que verificar repetibilidad de los resultados. Bueno, aquí evaluamos la repetibilidad de una muestra homogénea bajo las condiciones normales de operación, y esta prueba se puede convertir en una precisión intermedia, para los que conocen el término, cuando involucramos diferentes analistas, diferentes días, y la podemos convertir en una llamada reproducibilidad cuando incluimos diferentes laboratorios. Al final lo que vamos a evaluar son los coeficientes de variación entre las múltiples determinaciones que hacemos sobre la misma muestra. Los criterios de aceptación dependerán del uso previsto y del método de análisis. Especificidad. La especificidad es la capacidad del método para evaluar de manera inequívoca el analito en presencia de aquellos componentes cuya presencia resulte previsible, tales como impurezas, como productos de degradación y los componentes de la matriz. En la especificidad, básicamente se busca asegurar la identidad del analito y asegurar el nivel de pureza del mismo. Incluso también podemos determinar el nivel de las impurezas contenidas en la muestra. Límite de detección.
El límite de detección es la cantidad mínima de analito que puede detectarse en una muestra, aunque no necesariamente debe ser cuantificable. En las condiciones de análisis definidas para procedimientos no instrumentales, el límite de detección se determina generalmente mediante el análisis de muestras con concentraciones conocidas de analitos, estableciendo el nivel mínimo del analito que puede detectarse confiablemente. Para los procedimientos instrumentales se puede dar el mismo enfoque, ya que aquí ya es necesario tener presente algo que llamamos el ruido que produce el equipo, y lo que hacemos es determinar la relación señal-ruido para poder identificar si nuestro analito de interés es capaz de ser detectado en estos equipos. Límite de cuantificación. Es la cantidad más baja que puede ser cuantificada. Pero esta cuantificación debe ser de forma exacta y precisa. Términos que ya vimos unos ítems anteriormente. Repito, es la cantidad más baja que puede ser cuantificada de forma exacta y precisa en presencia de impurezas, de productos de degradación o de los componentes de la matriz. En cuanto a la aplicación, básicamente son las mismas que vimos con el límite de detección para equipos, para mediciones no instrumentales o instrumentales. En el caso de instrumentales, también tener en cuenta la relación señal-ruido. Linealidad y rango. Linealidad es la capacidad de tener resultados proporcionales a la concentración del analito, básicamente. Y el rango de un método de análisis es el intervalo bajo, más bajo, y el intervalo más alto, donde se demuestre el comportamiento lineal. Aquí lo importante es que debemos evaluar diferentes niveles de concentración y al final tenemos que graficar los resultados y evaluar visualmente la gráfica y aplicar tratamientos estadísticos para calcular regresiones lineales, coeficientes de correlación, intersectos, pendientes, entre otros. Robustez es una medida de la capacidad del método de análisis para no ser afectados por variaciones pequeñas, aunque deliberadas, de los parámetros que ya hemos definido inicialmente durante la etapa de estandarización. Importante, aquí es establecer el impacto al comparar la condición original, que digamos que fue la que estandarizamos, la que estamos validando, contra esas variables que intencionalmente estamos modificando. Aquí lo que estamos viendo es qué tan apto es mi proceso con respecto a esas pequeñas variaciones que se me pueden dar en el día a día. Bueno, y al final tenemos el mantenimiento del estado validado. Bueno, en este punto sobre los métodos de análisis se debe realizar verificaciones del estado validado a tiempos definidos, según apliquen la regulación o a menor tiempo si el análisis de riesgo nos indica que debemos usar frecuencias menores. Importante, debemos asignar vigencia de los informes de validación tomando como referencia la frecuencia de uso del método, tipo de producto, la complejidad del método, la duración de la prueba, el grado de automatización, entre otros. Bueno, y con respecto a los ítems que vemos en esta que estamos viendo en pantalla, metodología analítica, importante, debe estar vigente y debe corresponder con la versión revisada durante la validación, la verificación o la transferencia analítica. Ojo, si la versión que estamos usando al momento de verificar el estado validado no corresponde fielmente con la que se validó inicialmente, debemos contar con un control de cambio robusto que soporte esa diferencia entre las versiones. Capacitación y calificación. Para el personal que se encuentra laborando actualmente, normalmente aplicamos para el personal que tenemos en el momento. El personal que tenemos en el momento y que está aplicando en ese momento el método de análisis. Personal que ya salió, digamos que no tenemos cómo hacer esa verificación, seguramente contaremos con registros, con bitácoras,
pero la intención es hacerlo con el personal que en el momento se encuentra laborando dentro de la organización. Registros de análisis. Revisión de la documentación generada en los análisis en donde se ha aplicado el método analítico. Incumplimientos documentados. Aquí estamos hablando puntualmente de que tenemos la necesidad de revisar las desviaciones, los resultados fuera de especificación, las quejas, las fallas, los informes de auditoría, donde nuestro método de análisis se haya visto involucrado. Y, por último, monitoreo. En este punto, lo que debemos revisar es la necesidad de tomar una muestra, realizar la ejecución del método analítico a un lote seleccionado para evaluar la aplicación del método por parte del personal que está en ese momento laborando. Y al final, este análisis, que digamos que no va a ser un análisis de una muestra desconocida en este punto, sino un lote ya evaluado, debe convertirse en un informe que hará parte del seguimiento al estado validado. Esto se hace con el fin de garantizar que el método se está comportando de manera idéntica a cuando hicimos el análisis inicial. Segundo, que el personal que está aplicando la metodología analítica la está aplicando de manera correcta. Esto va con un seguimiento. No es solo le entrego la muestra al colaborador que va a ejecutar el análisis, sino que debo hacer el seguimiento que está ejecutando ese procedimiento analítico tal cual como está escrito, sin modificaciones, sin alteraciones, sin la historia, sin ese voz a voz que en ocasiones tienen que darse en los laboratorios cuando un método no funciona. Porque aquí, si el método no está funcionando como está escrito, pues tenemos que entrar a un proceso de control de cambio y reevaluar la validación que hicimos en principio. Bueno, no sé si fuimos muy rápidos o no, pero la intención el día de hoy era mostrar esos prerequisitos iniciales que necesitamos para poder empezar a considerar la calificación de nuestros procesos. Solo fueron 3: proveedores, personal y metodologías analíticas. Espero que haya sido de su agrado, que les haya ayudado, que haya podido quitar dudas que tenían o de pronto si generaron más. Con gusto pueden hacernos llegar sus inquietudes y les devolvemos en nuestros comentarios. Incluso estamos también a su disposición para poder compartir información, documentos, normatividad que necesiten para ahondar en el tema, empezar o fortalecer los procesos de calificación de personal, de calificación de proveedores y validación de métodos analíticos. Meli, yo no sé si hay alguna inquietud, yo no puedo verlas acá. Sí, y Dayan Andrea tiene la mano levantada. Si quieres, Dayan, puedes habilitar tu micrófono para hacer la pregunta, o si estás de acuerdo en el chat la puedes escribir. Muchas gracias, Melissa. Buenas tardes. Y una consulta con respecto al tema del estado validado de las metodologías analíticas. Estabas hablando que cuando hay diferencias entre lo que quedó validado y ese seguimiento se debe generar un control cambios. ¿Es control cambios o yo lo soporto a través de una desviación? En este punto lo que debemos verificar es qué generó la desviación. Si fue un tema de fallas de equipos, fallas de entrenamiento del personal, porque si el método no se está comportando como fue definido, como fue estandarizado y validado, y tenemos que hacer durante el proceso rutinario cosas diferentes a lo que está establecido en la metodología analítica, yo en lo personal no creo que una desviación sea suficiente. Deberíamos ejecutar un control de cambios y definir qué parámetros de la validación tendríamos que verificar.
Es la opinión que tengo con respecto a eso, Dayana. Porque, ¿por qué? Porque una desviación es, digamos, algo que ocurrió de manera, no sé, fortuita, digamos que no es lo habitual, pero si es algo que se ha vuelto recurrente y tengo que normalmente tener que seguir haciendo cambios en mi método, creo que el problema lo tendríamos en cómo se validó, cómo se estandarizó el proceso analítico. Y en ese sentido tendríamos que seguramente hacer una revalidación del método. Ok, perfecto. Muchísimas gracias. Con gusto.